Y tal como dice la presentación, estamos en contacto con el sociólogo Juan Pablo Labat, hoy para darle continuidad a un tema que el lunes abordaba el economista Daniel Olesker y que tiene que ver con el endeudamiento de los hogares, un negocio con la necesidad, nos dice Juan Pablo. Muy buenos días. Muy buenos días. Espero que andes bien, Álvaro. Muy buenos días al equipo y también muy buenos días a la audiencia en este invierno que viene más o menos crudo. La deuda es un tema de los que también aprieta junto con el frío. Sin duda. Y también ha sido un elemento de politización, por decirlo de alguna manera, del debate, de la circunstancia social y especialmente de la campaña electoral, ¿verdad? Este tema del plebiscito por la deuda justa, impulsada por Manini Ríos, que además tuvo varias iniciativas parlamentarias, muchas posibilidades de acuerdo para hacer una ley viable que le encara el diente a este tema, que como voy a desarrollar es bastante complejo y va a llevar un par de reuniones por lo menos, pero que no se quiso llegar a un acuerdo sobre este asunto porque en realidad atrás de esto en la iniciativa actual puede haber incluso buenos propósitos, pero más que el intento de llegar a una solución hay una puesta en escena electoral para salir a militar una idea que pueda llevar a conservar a Cabildo Abierto en un lugar cercano al que obtuvo en las elecciones anteriores, agarrándose de un tema de esos tan sensibles de la gente. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué la gente se endeuda? ¿No? Y es una pregunta que voy a tratar de hacer de la mano de cada reflexión. Y me parece que antes de ir a este tema de cuánto estamos endeudados y cuánto no estamos endeudados, hay que tener una mínima reflexión sobre una institución social que tiene centenares de años, que es el crédito, y una idea de la civilización, que es el financiamiento del crédito, para dar una cierta idea de qué estamos hablando cuando empezamos a tocar estos temas. Primero que nada, el ejercicio de plantearse el problema del financiamiento. Nuestros países en estadios de desarrollo bajos que precisan realmente tener una fuerte inversión pública y privada para desarrollarse, tienen nada más y nada menos que este tema del financiamiento arriba de la mesa como agenda permanente. Y con el tema del financiamiento está quiénes son los prestadores, cuál es el sistema financiero que tenemos, a qué tipo de crédito accedemos. De hecho, todas las discusiones sobre la sanidad de la deuda, sobre la viabilidad, ¿no?, sobre el déficit fiscal, son discusiones de financiamiento. Si el Uruguay o cualquier país en desarrollo pudiera hacer una moratoria de sus intereses de deuda, esto fue una discusión de los años 80 planteada por Fidel Castro de forma muy interesante con la crisis de la deuda, si pudiera hacer una moratoria de los intereses de deuda que nos dejáramos de pagar los intereses por unos años, veríamos una inyección de recursos en capital para el desarrollo que no lo logra ningún espacio fiscal generado por nadie en los gobiernos ordinarios que tenemos, ¿no? Ordinarios en el sentido comunes. Sí, claro. Ni que hablar de algunos temas en los que uno dice, ¿por qué andar pagando los platos rotos de no haber atendido a la infancia, por ejemplo? ¿Qué significan los trastornos, los problemas personales, familiares y sociales que trae una inadecuada inversión en infancia? Bueno, los intereses que nosotros pagamos por concepto de deuda, como sociedad, superan con creces todo lo que precisaríamos invertir ahí. Ni que hablar de otras políticas, que uno las piensa y dice, si me sale cerca de $1.000 un preso en la cárcel, ¿cuánto me hubiera salido socialmente si yo hubiera invertido en esa persona mucho antes para que tuviera una trayectoria distinta y hubiera incorporado eso en el gasto, y hoy no sería un gasto para una acción que realmente la podemos evaluar como profundamente ineficaz e ineficiente? Cuando hablamos de gente en situación de calle, hablamos de lo mismo. Hablamos de situaciones sociales que se han producido por falta de inversión de la sociedad pública y privada en construir determinados logros de la vida que después se transmiten en costos permanentes, ¿no?, que compiten con las necesidades que las sociedades tienen
para poder desarrollarlas. Hay una perspectiva para pensar todas estas cosas como un problema de financiamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de un problema de financiamiento hablamos del crédito disponible y de las situaciones de endeudamiento. Y ahí quiero abarcar un asunto que tiene también dos caras, que es el crédito visto como la autonomía y el crédito visto como un instrumento de dominación. Ajá. Es decir, porque el crédito, como lo pensó la civilización, estamos hablando de un pensamiento centenario, es la posibilidad de adelantar gastos futuros, ¿verdad? A partir de disponer de los recursos que después nos van a hacer más barata la vida, que después nos van a hacer más rendidora la vida. Y entonces cuando uno mira el crédito desde esa perspectiva, que en general es un crédito mucho más de inversión y desarrollo que de consumo, ¿verdad? Encuentra un amigo, encuentra una herramienta, encuentra un instrumento deseable de tener a la mano. Pero nosotros venimos de países que vienen discutiendo desde hace décadas sus deudas externas y los condicionamientos que esas deudas internas, que hoy son deudas, en realidad son un proceso mucho más complejo de endeudamiento y de relacionamiento entre acreedores y deudores, tienen esta otra connotación, que son un freno al desarrollo, porque nos vienen succionando recursos de nuestros países en forma significativa y son aquellos que de una manera u otra nos ponen la restricción significativa para poder hacer algunos gastos que todos entendemos son necesarios. Incluso puede haber una unanimidad en el sistema político sobre algunos de ellos, ¿verdad? Entonces esto hace de una manera que un instrumento creado por la humanidad para el desarrollo y el bienestar se transforme en un instrumento de dominación y de restricción de la vida que se nos cae encima y que nos pone en situaciones imposibles, como por ejemplo esta, poder desarrollar a la sociedad atendiendo las necesidades básicas de los individuos. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque tenemos un problema de endeudamiento interno, un problema de endeudamiento de nuestra población que es crónico, ¿tá? Pero que además tiene para mucha gente un nivel de complejidad superlativo que le trae consecuencias dramáticas. Y creo, sí. No, que me quedé pensando, Juan Pablo, no quería cortarte, pero me quedé pensando que incluso dentro de nuestra sociedad hay diferentes formas de endeudamiento o diferentes objetivos para ese endeudamiento. Están quienes se endeudan porque no tienen para cubrir las necesidades básicas y otros se endeudan porque la sociedad los empuja a un consumo irracional muchas veces. Bueno, ahí hablaste de las dos categorías problemáticas, como quien dice, del crédito, porque después están los créditos hipotecarios, que son claro, un excelente instrumento en el sentido de lo que veníamos desarrollando antes, ¿verdad? O créditos para la producción. A veces en los más chicos se confunden con los créditos al consumo y entran en ese lugar, pero el crédito al consumo, ¿sí? El crédito al consumo, que es el verdaderamente problemático, es el mayor, el que abarca más cantidad de dinero en la sociedad, está repartido en todos los estratos sociales, pero es verdaderamente problemático en los estratos más bajos. Y eso es donde esta idea empieza a traernos la necesidad de políticas públicas. De ahí surge esta idea del plebiscito de la renta justa, de la deuda justa, pero también surgen otras iniciativas que están en el Parlamento a discutir, que no han logrado mayorías aún, y que se imponen como una necesidad de la agenda política y que el próximo gobierno va a tener que atender, sí o sí, porque estamos en situaciones complejas. En el Uruguay hay alrededor de 2 millones de personas que tienen deudas, ¿no? Esto no quiere decir que sean problemáticas, tienen deudas, de las cuales el 60% de esas personas no tienen ningún tipo de problema de pago, ¿verdad? Tienen excelente capacidad de pago, están al día, y usan los instrumentos crediticios con soltura, con capacidad de administrarlos. O sea, no son los instrumentos lo que los administran a ellos, sino ellos lo que administran a los instrumentos. Claro. Esto no pasa en otro 40%, casi 40% de la población, que tiene serios problemas de endeudamiento y que ha sido catalogada en alguna de las calificaciones que se han hecho como imposible, como inviable, como una deuda no cobrable,
¿verdad? Que no quiere decir que se reitere siempre en el tiempo, pero que de una manera u otra ha pasado por esa condición. Son más o menos un 37% de la población. Esa población que tiene ese problema tiene una representación muy importante en el primer quintil de ingreso. El 20% más pobre de la población, pobreza que no se mide y que no está metida en las estadísticas y que no está aquí siquiera metida en los intentos que se han hecho de medición de pobreza multidimensional, además de no tener riqueza, tiene riqueza negativa. Y eso me parece importante porque uno a veces dice, capaz que yo a esta persona podría transferirle riqueza, como puede ser un acceso a la vivienda, ¿verdad? La titularidad de la vivienda donde vive. A veces uno puede hacer eso y al otro día se lo come la institución financiera a la que le debe, ¿verdad? O sea, debería hacerlo bajo determinado programa de posibilidad de protección. Y hay una correlación importante entre el endeudamiento y el desempleo, lo que muestra de que en el imaginario social está esa posibilidad de resolverlo en cuanto pueda yo tener una proyección diferente. También hay en la realidad, porque hay una correlación importante entre el desempleo y el incumplimiento, ¿verdad? Y por otro lado, la gente que está por abajo de la línea de la pobreza más que triplica, casi cuatriplica a la gente que está por arriba de la línea de la pobreza en materia de incumplimiento, ¿verdad? Estamos hablando de al menos 700.000 personas en el Uruguay. Y un hecho interesante que quizá no sé si lo haya abordado Daniel, pero que se ha planteado en estos días por estudios que ha hecho Graciela San Román y gente de la Universidad de la República, vinculada también a IPRU, y bueno, y también el Banco Central, es que hay elementos en las tasas de interés que pagan los que pagan más tasas de interés, que son los que se les presta con más riesgo, ¿verdad? Porque el negocio financiero es así. Claro. Tú sos una persona solvente que tenés credenciales de que no debes nada y que estás al día con tus cuentas, se te cobra un interés más barato. Claro. Si tú estás incluso en el clearing, hay quienes te prestan, pero los intereses que te cobran son gigantescos. Claro. Y hay un estudio interesante ahora que muestra que muchas de esas personas, si se les cobraran intereses altos, pero no de este tamaño, pagarían. Y sin embargo no llegan a pagar porque no llegan a poder lidiar con esos intereses, pero la situación de necesidad o la falta de educación financiera, que muchas veces vienen de la mano, ¿verdad? Porque las necesidades muchas veces son creadas, y era esto que decías vos, cuando se va la gente de mambo con el consumo a partir de préstamos, claro, ¿verdad? No necesariamente a partir de lo que tiene, eso es falta de educación financiera, ¿verdad? Vinculado también a una cosa que no se aborda siempre, que es a una propaganda engañosa de las empresas prestadoras de dinero, que realmente habría que regular en el sentido de que se le hace creer a la gente que sabemos muy bien que no sabe hacer las matemáticas necesarias para sacar la cuenta, de que se le están brindando oportunidades que realmente son un suicidio. Entonces, bueno, se nos acumulan todas estas cosas y esto es lo que hace que aparezca la necesidad de una solución. Sobre eso voy a hablar en la próxima columna, pero porque estos últimos minutos me quiero dedicar a esa hipótesis de la solución, porque como siempre en política aparecen fetiches, aparecen elementos fantásticos que nos hacen creer que hay una solución y que está a la vuelta de la esquina y que vamos a firmar un plebiscito por una deuda justa y entonces vamos a hacer justa la deuda, ¿verdad? Y yo quiero decir que todo eso es un verso, que acá no hay un camino sencillo para salir de este asunto, que requiere de estudios muy profundos sobre la población, que requiere de políticas educativas muy agresivas y que requiere de políticas públicas que el próximo gobierno va a tener que empezar a ensayar, salga lo que salga del plebiscito, que incluso puede ser otra catástrofe desde el punto de vista del sistema financiero, ¿verdad? Uno cuando habla de sistema financiero ya dice, no sé si quiero seguir hablando porque le revuelve las tripas, porque viene de esta idea de que el sistema financiero es el gran extorsionador y de esta idea de el crédito como instrumento, la deuda como instrumento de dominación. Eso está omnipresente en el Uruguay y en los países latinoamericanos porque hemos sido extorsionados y ahorcados con los procesos de deuda externa y hoy con los procesos de deuda interna. Pero esto nos hace olvidar de la otra idea del crédito como autonomía y de lo deseable que es tener crédito. ¿Qué pasa con esta idea fantástica de que yo voy entonces a poner una tasa de interés por allá abajo?
¿verdad? Entonces, hoy tengo tasas de interés del 60-70% cuatrimestral, con más de tres cifras en algunos casos a nivel anual, y los quiero bajar, como plantea Manini Ríos en su ley, a un 30% transitorio, o algo que después va a legislar el Parlamento, que nunca va a legislar, porque es imposible que legisle sobre una cosa así. Lo hará una vez o dos, una vez cada tanto, cuando la sangre llegue al río, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con una tasa de estas? Y bueno, hay un montón de instituciones de crédito, pequeñas instituciones de crédito, porque los bancos nunca pierden. Nunca vi un banco perder una guerra. Puede perder una batalla, pero no la guerra. Las pequeñas instituciones de crédito cerrarán y se concentrarán en las grandes, ¿verdad? Y lo harán bajo ciertos créditos que van a acceder solamente hasta determinadas personas. Y hay un montón de gente que no va a acceder más al crédito. No es un problema de que ahora todo el mundo va a prestar a la tasa que dice Manini Ríos. No, simplemente hay un montón de gente que no va a acceder más al crédito. ¿A qué crédito no va a acceder más? Al crédito formal. Pero nos estamos olvidando que estamos en una sociedad donde todos los días tenemos noticias, ¿sí?, de lo que viene haciendo el narcotráfico y el delito dentro de nuestra sociedad. Y yo quiero decir con claridad que una de las cosas que hace es prestar plata. ¿Ah? Entonces, dejar en este momento, nada más y nada menos que en este momento, la posibilidad de que un enorme sector de la población se le congele el acceso al crédito, ¿sí?, es abrir la puerta, porque no hay educación financiera que nos lleve a pensar en serio todas estas cosas, a que crezca, por supuesto que no se va a pasar a trasvasar de un lado al otro la cartera de clientes, ¿no?, pero sí a que crezca en forma significativa todo el mercado informal del crédito, que en algunos casos es delito y está vinculado incluso al lavado de activos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para pensar en esto de cómo se regula, porque también hay instrumentos que se pueden desarrollar desde las políticas públicas, que tienen que ver con intervenciones de garantía sobre las tasas de interés, que tienen que ver con oferta de créditos de determinado tipo de la banca pública, que tienen que ver con cosas que hay que desarrollar con mucho más cuidado, pero que no se firman al barrer ni se votan al barrer. Sobre eso vamos a seguir conversando en la próxima columna, referido más concretamente al plebiscito sobre la deuda justa. Juan Pablo, clarísimo, más que agradecidos en nombre de la audiencia, además, por aclarar este tema, y sí, claro que lo seguimos en la próxima. Bueno, un saludo para todas y para todos y nos vemos en 15 días. Info 24, la actualidad que nos mueve.